Y Él quiere que cada uno de nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, que nuestras vidas sean transformadas, y solamente es a través de su bendita y poderosa palabra. Amén. Y aquí en Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 26. Desde el versículo 36 vemos algo muy importante. Es cuando el Señor Jesús entra en Getsemaní. Padre, leemos su palabra con reverencia, con temor y con temor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y una de las cosas que el Señor nos enseña es, desde que Él empezó su ministerio, Él oraba. Y de la manera que nosotros vamos a ser fortalecidos en Él, es cuando venimos y nos postramos ante Él y reconocemos que sin Él o alejado de Él no vamos a ser fortalecidos, iglesia. Y muchas veces nosotros somos oidores olvidadizos de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, y no recordamos todo lo que hemos pasado y las cosas por las que Él nos ha librado, nos ha guardado, y hemos salido adelante gracias a Él. Pero nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos oidores olvidadizos de su palabra, de lo que Él nos enseña, de lo que Él ha hecho en nosotros, iglesia. Y aquí nosotros vemos que el Señor Jesús pasó un desierto como todos nosotros vamos a pasar. Desiertos, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar adversidades, y en medio de esas adversidades Él quiere que nosotros aprendamos a contar con Él. Porque muchas veces le hemos enseñado a la iglesia, le enseñamos a la iglesia de que llegamos a Cristo y le enseñamos solamente las promesas, de que Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero es en Cristo Jesús. Porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, dice Él, de que en el mundo nosotros tenemos aflicciones, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Y nosotros vamos a poder ser fortalecidos, como es el Espíritu Santo, en medio de la intercesión, en medio de la oración. Somos fortalecidos en Él. Cuando entramos en ese desierto, allí nosotros tomamos la decisión: o levantamos un altar para Él, o corremos a los hombres. Donde terminamos haciendo cosas, iglesia. O nos rendimos ante Él y levantamos un altar y le decimos: Señor, aquí estoy uniendo mi corazón. O corremos a los hombres, y si corremos a los hombres va a ser un ¿qué? Un fracaso, porque nosotros no podemos solucionar, solamente el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo necesitamos, iglesia. No podemos en nuestras fuerzas, porque su palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra capacidad humana nunca vamos a poder. Dice en su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26, que de igual manera el Espíritu Santo de Dios lo necesitamos, porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene nosotros? No lo sabemos, iglesia. Solamente es a través del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que gime con deseos indecibles ante nuestro Padre Celestial. Nosotros no sabemos pedir, porque nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad y a nuestras emociones. Pero así como Él quiere que nosotros aprendamos a contar con Él y entendamos que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice aquí en el versículo 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús nunca ocultó el estado en el que Él estaba. Él aquí nos muestra que Él fue al Padre. Él se refugió ¿dónde?
en el Padre. Él fue al Padre y nunca ocultó que su alma que estaba triste hasta la muerte. Y triste hasta la muerte es estar en depresión, en angustia. Dice la palabra de Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, iglesia? Triste hasta la muerte. La ventaja y el mayor ejemplo nos lo da el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña que Él siempre iba ¿qué? Al Padre. Pero muchas veces nosotros dejamos que nuestra mente sea claudicada y en vez de correr al Padre, corremos a la cueva. Y el Señor no quiere que nosotros entremos en esa cueva y nos quedemos en la cueva, iglesia. Porque en la cueva vamos a sentir depresión, vamos a sentir angustia, nos vamos a sentir cobardes, y estas son armas poderosas no para la destrucción de fortalezas en nuestras vidas, sino son las armas poderosas de Satanás. El miedo, el temor, la angustia, la cobardía, porque escrito está en su palabra que el Espíritu Santo, pero si corremos a Él, si le presentamos nuestras debilidades a quién, al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Pero si no corremos a Él, sino que nos encerramos y nos quedamos en la cueva, estas son las armas que Satanás va a utilizar. ¿Y qué nos dice el Señor a través de su palabra? Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Pero muchas veces nos quedamos ¿dónde? En la cueva. Y en la cueva Satanás va a ganar ventaja, iglesia. En la cueva Satanás toma nuestra mente y la claudica una y otra vez. En la cueva Satanás coloca miedos, temores en la cueva de la oscuridad. Pero aquí en esa cueva el Señor trae pan. Es palabra de vida eterna, y Él dice que muy pronto el preso será libre, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Pero si el preso quiere ser libre, porque muchas veces queremos estar ¿qué? En medio de la comodidad, en medio de la zona de confort, y es de allí donde el Señor nos quiere sacar. Amén. Es de allí donde el Señor quiere que su iglesia salga, que nosotros no sigamos siendo esa iglesia tibia, esa iglesia que viene y no pasó nada. ¿En qué? Porque salimos como entramos, porque no hicimos nuestro corazón, porque muchas veces no nos sinceramos con Él, porque Él nos habla una y otra vez de qué, de volver al primer amor. Y al volver al primer amor es tener esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros en el Espíritu Santo no vamos a poder, iglesia. Su palabra dice, su palabra misma lo dice, lo acabamos de leer. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero si nosotros no le presentamos nuestras debilidades, dice la palabra de Dios que es mejor venir donde la roca, porque si venimos donde la roca nos quebranta. Y cuando nos quebranta es cuando nosotros nos presentamos delante de Él y decimos, sí, Señor, entraba en la cueva, Señor. Y en esa cueva, Señor, he sentido angustia, he sentido miedo, he sentido, Señor, Señor, que mi mente ha quedado claudicada, porque el enemigo va a querer que nuestra alma quede ¿qué? Subyugada. Que nuestra alma no salga de ¿qué? De la cautividad, sino que nuestra alma quede subyugada, que nuestra alma quede cautiva, y que nuestro corazón, por ende, no sea ¿qué? No sea sano. Y si nosotros venimos es a ser sanos, venimos a ser libres, porque para eso es la palabra de Dios, porque esta es palabra de ¿qué? Palabra de vida eterna. Esta palabra es la que nos liberta, la que nos redarguye. ¿Y que nos redarguye? El Espíritu Santo a través de ¿qué? De su palabra, porque Él nos redarguye y nos convence de la necesidad que nosotros cada día tenemos de la iglesia. En nuestros pensamientos muchas veces dejamos nuestros pensamientos maquinar muchas cosas en nuestra mente, y desafortunadamente no meditamos más en la palabra, sino en lo que el enemigo nos habla. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado más con el enemigo que con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hemos perdido ¿qué? Esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, esa relación con Él. Él es nuestro amigo. Recordemos que si el Señor Jesús intercedió por nosotros ante nuestro Padre para que nos enviara al Espíritu Santo de Dios, es porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque sin Él no podemos, iglesia.
no podemos hacer absolutamente nada. Él es el que clama por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Y no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios, porque dice en el versículo 27 de, no vayan allí, voy a leerlo, de Romanos 8, dice: mas el que escudriña los corazones, que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. Nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana, no podemos. Necesitamos venir a recibir su palabra, necesitamos meditar en ella, porque Él es el que nos enseña la condición espiritual en la que nosotros llegamos más delante de la presencia de Él. Y Él nos trae para limpiarnos, Él nos trae para fortalecernos, porque es a través de su palabra que somos fortalecidos, es a través de su palabra que nuestra fe aumenta. ¿Es a través de qué? De su palabra. Y Él prueba nuestros corazones. Pasamos por el desierto porque ahí es probado nuestro corazón. ¿En medio de qué? En medio del desierto, en medio de la prueba. Es donde Dios prueba nuestro corazón. Él conoce y Él sabe, dice su palabra, que Él escudriña los corazones. Pero muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a esa manera vieja de vivir que Él quiere sacarnos de ese confort, que no quiere que su iglesia siga en la mediocridad, que quiere levantarnos, iglesia. Él quiere que nosotros cada día seamos fortalecidos en Él, y es necesario y es de suma importancia, porque a nosotros se nos olvida que por gracia nos da su palabra y por gracia nosotros tenemos que entregar. Pero ¿qué vamos a dar si no nos dejamos limpiar, iglesia? Si no nos dejamos purificar, ¿cómo vamos a dar de lo que no tenemos? Por eso tenemos que venir a morir aquí, así el viejo hombre. Así el viejo hombre, que muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos de nosotros dijimos ese vicioso? Nosotros somos hombres que estamos viciados a los vicios del mundo. Y muchas veces señalamos y buscamos al que está allá y dice: ay, ese vicioso que está en la esquina, ese toma trago. Y nosotros somos viciados. ¿Estamos qué? Viciados. Y el Señor quiere desaparecer ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de nosotros. Porque estamos llenos de vicios, llenos de resabios, llenos de costumbres, llenos de fortalezas. Esas fortalezas que se arraigaron desde nuestra niñez, esos argumentos y esa actividad que hay en nosotros de no reconocer. Y cuando nosotros no reconocemos, no vamos a ser limpios, no vamos a ser lavados. Y el Señor nos trae para que nosotros nos dejemos limpiar, nos dejemos lavar, para que nuestro corazón sea circuncidado por Él, por Cristo. Para que nosotros vengamos y entreguemos y remitamos lo que hay en nuestro corazón, para ser nosotros ser limpios, para poder nosotros ser esas vasijas donde Él quiere depositar esa fuente de agua viva, donde nosotros podamos ir y darle lo que nos ha entregado. Pero primero tenemos que dejar que nuestros corazones sean circuncidados por Él, sean limpios, nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, haya un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, porque no podemos dar de lo que no tenemos, iglesia. Para eso nos trae, para recibir de su palabra, para que nosotros seamos limpios, purificados, y que esta palabra poderosa, viva y eficaz, penetre sobre cada uno de nosotros y haya un cambio verdadero. Porque esta palabra es espada de filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, para que nuestras vidas en cada uno de nosotros haya una transformación verdadera, un cambio verdadero. Y aquí vemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos la condición en la que Él estaba. Y cuando de nosotros venimos así, angustiados, tristes, y venimos tristes, y dice aquí hasta la muerte, en depresión, porque nos dejamos claudicar por el enemigo. Y aquí nos enseña cómo salir fortalecidos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra? Llegamos precipitadamente pidiendo que nos quite ¿qué? La aflicción, el problema, pero muchas veces el problema y la dificultad es para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, para que nuestro enfoque nuestra mirada sea en Él y no sea en el hombre, porque muchas veces corremos a pedir los consejos del hombre, corremos precipitadamente y tomamos decisiones a la ligera, y sabemos que en las decisiones que nosotros tomamos, que nuestra voluntad, vamos a fracasar, porque nuestra voluntad, y que aquí nos tenemos que negar nosotros a nuestra voluntad, para Él nos quiere enseñar a que nosotros vivamos en su voluntad, que nosotros no vengamos a hacer las cosas como el que yo quiero, es que yo puedo, es que a mí me parece. Él quiere que nosotros desvivimos ese yo, porque Él dice: yo soy el que soy. Y muchas veces decimos: yo puedo, yo creo, yo pienso, es que a mí me parece. Y así no es, iglesia, porque los pensamientos de Dios son incomparables a nuestros pensamientos. Nosotros somos creación de Él. En la creación de Él no se puede, no puede estar al mismo nivel que Él. Somos creación de Él, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más que sus caminos. Y si nosotros venimos ante Él, Él nos va a enseñar cómo, porque recordemos que Cristo es la sabiduría de Dios y Él nos enseña cómo hacer las cosas. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántos de nosotros velamos y meditamos y entramos en ese secreto con el Señor? Muchas veces entramos precipitadamente, y a mí me ha pasado, iglesia, y hablamos y no dejamos hablar al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a silenciar nuestra mente, porque venimos, como decía el Espíritu Santo en la intercesión, y hablamos y no atendemos a lo que nos está hablando, y nos direcciona, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Pero venimos y hablamos y traemos una lista de cosas y en resumidas cuentas no vamos a ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque no lo dejamos hablar a Él, porque hablamos nosotros para nosotros mismos, y Él quiere que nosotros aprendamos. Una de las cosas que nos está enseñando es a disciplinar nuestra mente, porque trae orden, porque nosotros venimos de ser una tierra desordenada y vacía, porque hacemos nuestra voluntad, nuestro antojo, y nos cuesta entrar a hacer la voluntad de Dios, porque queremos terminar siempre siendo nuestra voluntad, y sabemos que si nosotros hacemos nuestra voluntad vamos de pérdidas, vamos de fracaso. Él quiere que nosotros aprendamos a contar con Él, que muchas veces venimos y tomamos malas decisiones, malas decisiones, y esas malas decisiones pueden ser un peligro para la salvación de nuestras almas, porque corremos muchas veces al hombre, corremos muchas veces a nuestras emociones y no contamos con Él, y vamos apagando al Espíritu Santo de Dios, lo conquistamos y ni siquiera nos damos cuenta cuánto lo hemos conquistado. Ni siquiera nos damos cuenta de que nos ha dejado de hablar. ¿Por qué? Porque hemos dejado de que el enemigo claudique nuestra mente y nos entraba en esa cueva. El Señor quiere que nosotros no nos quedemos en esa cueva, sino que salgamos y digamos: Señor, aquí estoy, Señor. Quiero levantarme en medio de esta dificultad, Señor. Ayúdame, Señor. Enséñame otra vez a volver a ser primer amor, Señor, donde tenía esa intimidad contigo, donde tú me hablabas, Espíritu Santo, donde yo me deleitaba contigo. No dejemos que ese fuego se apague, iglesia. No dejemos que el Espíritu Santo de Dios se apague en nuestras vidas. Aprendamos cada día a tener una verdadera relación con Él. Esa verdadera relación es en el secreto,
Pongamos al Espíritu Santo que nos enseñe a entrar en el secreto. Porque cuando entramos en la cueva, el enemigo claudica tanto la mente que dice la palabra de Dios en la parábola del pródigo de que él volvió en sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que volvamos otra vez sensibles, que volvamos otra vez al primer amor, que volvamos otra vez a tener esa verdadera relación con Él, que tenemos que escudriñar sus escrituras para ser fortalecidos en Él? Dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Qué nos dice el Señor? Que velemos. Que velemos, y velar es vigilar, es mantenerse despierto, es estar atentos, cautelosos. Es velar, mantenernos atentos, despiertos, cautelosos. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo cautelosos y estamos despiertos? ¿O cuántos de nosotros queremos salir de esa cueva? Porque anoche en la vigilia el Espíritu Santo nos enseñaba algo muy importante. Nos enseñaba que las características de una persona estar en la cueva es que no quiere orar, no quiere leer la palabra de Dios, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Está en depresión, está en angustia, está en opresión. Y el Señor quiere que nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas con Él. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que nosotros vamos a partir. Nosotros no lo sabemos, iglesia. Por eso necesitamos ponernos a cuentas todos los días con Él. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es ¿qué? Nuestra carne es débil. Por eso lo necesitamos a Él. Necesitamos a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y si vemos nosotros, el Señor Jesús estaba aquí en completa comunión con el Padre. Siempre estaba aquí en completa comunión con Él. Y es quien nos enseña a través de su palabra que nosotros necesitamos tener una verdadera relación con Él. Necesitamos tener una coinonía con el Espíritu Santo de Dios, porque cuando dejamos de tener esa coinonía, esa relación con el Espíritu Santo de Dios, ¿viene qué? Viene la opresión. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor? Hemos sentido angustia. Hemos sentido que la situación nos puede más. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar a Cristo. Porque nuestra mirada está desenfocada. Porque hemos mirado para los lados como miró Pedro. Porque muchas veces nos hundimos porque dejamos de ver a Cristo. Porque dejamos de tomar su palabra, de meditar en ella, y sabemos que es aquí donde nos enseña a ser fortalecidos en Él. Es aquí donde nos enseña que nuestra mirada no se puede desviar, iglesia. Es aquí donde nos enseña que Pedro hizo su voluntad también, que echó suertes. Y aquí nosotros no estamos para echar suertes. Nosotros estamos para poner nuestra mirada en Cristo y para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude en nuestras debilidades, que no podemos seguir en las mismas condiciones. El Señor quiere una iglesia esforzada y valiente, porque el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes, aquellos que deciden y se determinan poner su mirada en Cristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos los soldados de Cristo. Pero ¿cuántos soldados están dispuestos a ser esforzados y valientes? ¿Cuántos soldados están dispuestos a salir de la cueva y decir, Señor, hoy hago un altar delante de tu presencia, rindiendo mi corazón ante ti, reconociendo que nada he hecho?
porque todo lo he colocado en mis fuerzas, y mis fuerzas son esas cargas pesadas. Nosotros nos determinamos a seguir con esas cargas pesadas, o venimos ante Él y tomamos su yugo y su carga, que son ligeros y livianos. Venimos ante Él y nos rendimos nuestro corazón y nos sinceramos delante de Él, reconociendo que lo necesitamos, que nuestra dependencia es Él, iglesia. Que el enemigo claudica la mente en cualquier momento, en el momento menos esperado, cuando nosotros entramos en el tiempo de ocio, cuando nosotros decimos, no, hoy no voy a la congregación, voy mañana. O podemos venir y no meditar y salir, no meditar en lo que el Señor nos habla y salir como llegamos. Nosotros decidimos. Él nos da los caminos, nosotros nos determinamos. Él dice, yo le dejo los caminos. ¿Por qué? Porque Él nos pone a escoger. O seguimos el camino de la vida, que es Cristo, el camino de la salvación para nuestras almas. Es el camino que muchos no quieren seguir, porque nos cuesta dejar el conformismo, nos cuesta dejar la zona de confort. El Señor quiere sacudir a su iglesia. Él no quiere que su iglesia siga en la misma condición de iglesia. Él no quiere una iglesia tibia, Él quiere una iglesia que se disponga y se determine a seguirlo en espíritu y en verdad. Porque Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él no quiere una iglesia tibia. Dice que a los tibios los vomita de su boca. Nosotros decidimos, o seguimos tibios, o seguimos metidos en la cueva, iglesia, o seguimos con un pie en la cueva y otro pie acá. No podemos seguir así, iglesia. Él quiere una iglesia que se determine a seguirlo en espíritu y en verdad, porque nosotros tenemos una gran comisión. ¿Y qué le vamos a presentar a Él? ¿Cómo nos vamos a presentar? Ay, no, Señor, es que yo con mi ambición, Señor, con mi tristeza, no, así no nos podemos presentar. El Señor Jesús nos dio el mayor ejemplo, siendo, dice la palabra de Dios, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos enseña cómo hacerlo. Y Él dice que Él no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nosotros nos determinamos, o seguimos, o vamos el camino, seguimos el camino ancho, que es el camino al hoyo. El camino al hoyo, donde es el camino de perdición, donde es el camino de muerte, donde muchos quieren entrar en ese camino, donde muchos no quieren negarse a sí mismos, donde muchos no quieren despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Pero tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, iglesia, de esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza nos lleva a la muerte eterna. Si nosotros no nos determinamos a seguir a Cristo, a venir a Él, a negarnos a nosotros mismos, a morir a ese viejo hombre, a esas viejas costumbres, a las tradiciones, a la altivez, al orgullo, a la arrogancia, a los argumentos que tenemos y a las justificaciones, porque venimos y nos presentamos delante de Él con justificaciones. ¿Por qué? Con justificaciones. Y sabemos que nuestras justificaciones no valen absolutamente nada. Cristo se negó a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros, por amor a nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros queremos negarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad? Para no seguir allí, dejando que el enemigo gane ventaja, porque Satanás gana ventaja, iglesia. Satanás no duerme. Recordemos que Él es un espíritu, y es un espíritu de maldad, un espíritu que viene a matar, robar y destruir las almas, un espíritu que no tiene compasión. Y Cristo tiene compasión de nosotros. Y muchas veces no valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros, iglesia. No valoramos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, porque no tenemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar todos los días lo que Cristo padeció por nosotros. El Cordero Inmolado, el que se negó a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros, compadeciéndose de nuestras almas, iglesia. ¿Qué queremos nosotros? ¿Seguir en la misma condición? ¿Ser una iglesia tibia? ¿O una iglesia fría? ¿O una iglesia que está en el fuego del Espíritu Santo de Dios y clama por su presencia? Por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, vino, ¿dónde vamos? Dice en el versículo 45, dice, entonces
vino a sus discípulos y le dijo: dormid y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y vemos nosotros de que Él nos llama a velar y orar. Él nos llama a que nosotros tengamos la mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Que vengamos ante Él y nos rindamos ante su presencia y reconozcamos, iglesia, que Él es la fuente de nuestra vida, que no podemos ir nosotros. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Solamente Él puede fortalecernos en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Él dice de que Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Y la voluntad es que nadie se pierda. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a determinarnos a seguir en la misma condición? Él quiere que nosotros muramos ese viejo hombre, muramos a esas costumbres, muramos a esos rudimientos, que nos determinemos a dejarnos vestir con esas vestiduras de lino fino, lino resplandeciente. Es necesario morir, iglesia, despojarnos. ¿Cuántos queremos nacer de nuevo? ¿Cuántos queremos nacer de nuevo, iglesia? Pero primero tenemos que morir. Morir al viejo hombre. El morir duele, pero es necesario. Es necesario morir a ese viejo hombre, porque necesitamos nacer de nuevo. Nacer de una simiente incorruptible, de una simiente donde está el amor, que es Cristo, que nos consuela con su Santo Espíritu, que nos redarguye, que en los momentos más difíciles Él está. Y muchas veces nos cuesta trabajo reconocer de que Él está. A veces nos sentimos solos, pero Él está allí, iglesia. Él nunca se va, Él siempre está con nosotros. El problema es que nosotros somos incrédulos. Pidámosle al Señor de que nos ayude a nuestra incredulidad, como aquel hombre que vino donde Jesús y le dijo: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces no creemos lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Sí, es el Dios de los imposibles, el Dios que puede transformar y cambiar nuestras vidas, puede cambiar una mente que viene cautiva, que viene esclava del mundo. Él quiere cambiar, y solamente es a través de su bendita y poderosa palabra, que lava nuestras conciencias, que limpia nuestros corazones. Brindamos nuestro corazón y pidámosle al Señor de que cada día nosotros seamos de aquellos que nos rendimos ante Él y reconocemos cuánta necesidad tenemos de Él. Por último, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, deudores somos no a la carne. ¿A qué tenemos que morir, iglesia? A la carne, a las obras de la carne. Del que fornica, ya no fornique más. Del que miente, ya no mienta más. Del que murmura, ya no murmure más. Que tiene odio en su corazón y no ha perdonado, perdone, porque si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y estas son obras de la carne a las cuales nosotros tenemos que morir, porque este es el viejo hombre, estas son las viejas costumbres, este es el hombre viciado. A eso tenemos que morir nosotros. Para nacer de nuevo tenemos que morir. Por eso dice su palabra que nos pongamos a cuentas con Él. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué nos dice el Señor? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cuántos de nosotros queremos morir sin Cristo? Iglesia, tenemos que morir ese viejo hombre para nacer de nuevo, porque este lugar es un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere,
un lugar donde las almas son atormentadas de día y de noche, o queremos ir a ese lugar venir a ese lugar de reposo que es Cristo. Cristo trae gozo, paz y salvación. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos en esta mañana y pidamos al Señor de que cada día nosotros seamos fortalecidos en Él, que cada día nosotros anhelemos morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, que nos decidamos renunciar a seguir en una cueva, iglesia, en una cueva donde hay angustia, donde hay inseguridad. Él quiere que nosotros vengamos a Él. A través de esta alabanza, pidamos al Señor es que nos fortalezca. Él es nuestro escudo, iglesia. Él es nuestra fortaleza. Que esas fortalezas que hay en nuestras vidas sean derribadas y podamos entender que Él es nuestra fortaleza. Que Él es nuestro refugio, iglesia. Que Él es nuestro pronto auxilio. Díselo en esta mañana a través de esta alabanza. Él es nuestra fortaleza en el momento de angustia. Y la fuerza de mi salvación. Oh, sí, Señor, eterno, aquí estamos. Delante de tu presencia estamos, Señor. Fortalécenos, Señor. Renueva nuestras fuerzas cada día, Padre. Aquí estamos, Señor eterno. Rindiendo nuestro corazón delante de ti, Señor. Y clamé a ti, Dios. Tú respondes, Padre, en medio de la angustia. Mi voz desde tu templo. Oh, sí, Señor Y eterno. mi clamor llegó delante de ti. Gracias, Señor, porque clama a ti, tú les respondes, poderoso Señor. Abrémosle a que todo lo puede. Que en el momento de la angustia de nuestra debilidad, no necesitamos a su Santo Espíritu que nos ayude en nuestras debilidades, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, iglesia, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que coloca en nuestros corazones la convicción de querer hacer su voluntad. Oh Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, rindiendo nuestro corazón, Señor. Tú dices que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor.